Bienvenidos al podcast de Política Disruptiva, con el expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez Zamora, donde abrimos la mesa para escucharlos y hacemos propuestas pragmáticas para reconstruir este país. Le damos las buenas tardes a don Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. Es un podcast pues corto, no vamos a ser muy largos porque yo sé que ahora los muchachos escuchan un poco y queremos que sea corto, pero que seamos disruptivos, y eso es lo que hoy queremos. Buenas tardes, don Juan Carlos. Gracias por acompañarnos. No, buenas tardes, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de un tema que a ambos también nos apasiona. Así es. Y es política, es fútbol, es religión, son temas que al final son los temas que han construido nuestra nación. Queremos hablar con una persona que trabaja en el deporte, con una persona que ha trabajado en temas de deporte, especialmente dirigiendo uno de los clubes más grandes de nuestro país. Y ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la óptica? ¿Qué mira? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las por tanto tiempo? Me gustaría saber qué piensa don Juan Carlos Retana con respecto desde la silla de la presidencia del Club Sport Herediano. Bueno, yo considero que el problema que tenemos y que en primer lugar es que en nuestro país no hay política, sino que hay politiquería. Esa es la primera reacción. Y la segunda es que a mí me preocupa muchísimo una asamblea legislativa tan dividida, llena de tantos matices de diferentes sectores, izquierda, derecho, centroizquierda, centro-derecha, que no logran ponerse de acuerdo. Y entonces entraban por temas de politiquería y no de política, en eso quiero ser muy claro. Proyectos que son importantes para el país y en este caso en concreto para el deporte. Y puedo poner, por ejemplo, la ley de promoción de la publicidad de licores en el deporte, que nos costó muchísimo trabajar a los presidentes de clubes, que le costó muchísimo trabajar a la UNAFUT y que simple y sencillamente por temas políticos 2 o 3 veces fue llevada a la sala constitucional y se cae un proyecto que hubiese dado un ingreso a un sector tan golpeado que no es el fútbol, es el deporte en general. Ese variopinto con el que se contempla a veces la Asamblea Legislativa y esa cantidad que en estas elecciones todavía va a ser mayor de diputados y de representaciones, realmente lo que le hacen es un mal al país, eso es lo que consideramos algunos, porque lo que hacen es entrabar proyectos de ley porque vienen de un partido o vienen de otro partido y al final de cuentas los que pagamos los platos rotos somos los interesados, es el pueblo, es la ciudadanía y en este caso la provincia. Así es, y esto es un tema que hoy queremos darle la voz que es necesaria. Si hay una doble moral, hoy es una doble moral por algunas personas que están sentadas en esa curul. Muchos de ellos dicen, bueno, yo estoy de acuerdo en que las empresas que tienen que ver con temas de licor patrocinen el deporte, pero nosotros no lo vamos a votar, nosotros no le vamos a estorbar, pero no le vamos a votar. Cuando usted enciende hoy la televisión y quiere ver un partido de la Champions y lo primero que ve es un anuncio de una cerveza. Entonces, al final, lo que sí hay que cuidar son los detalles que tenemos que cuidar con respecto a cómo traer más recursos, especialmente al deporte, es diciéndole a las empresas que gastan y que invierten, que puedan invertir en el deporte, especialmente en el fútbol, en, no sé, baloncesto, ciclismo, que el licor, pero que no se puede patrocinar para que este país empiece realmente a tomar decisiones que han estado postergadas. Y desde ahí, cuéntenos qué tipo de acciones se pueden tomar. Bueno, lo primero que nada hay que quitar la doble moral. Empecemos por eso, lo decías muy bien. O sea, esos mismos que se opusieron a que una camiseta de un equipo de fútbol o de un ciclista tenga la marca de una marca de licores son los mismos que están aprobando el cannabis medicinal y el cáñamo productivo y la producción en las casas de habitación. Eso se llama doble moral y eso es asqueroso. Eso es asqueroso. ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente dejar la politiquería de lado y buscar opciones y planteamientos que no tengan que pasar por el tamiz de la política. Es que el problema para mí ha sido invertir o instigar o introducir temas políticos en temas nacionales y buscar precisamente eso, o sea, un consenso que permita avanzar. Estamos en tiempos apenas empezando a salir de una pandemia.
Todos los sectores económicos y productivos de este país han sido sumamente golpeados. Si no nos ponemos de acuerdo para reactivar la economía, porque el fútbol, para hablar del sector en el que me muevo, produce cientos de empleos directos y miles indirectos. Y si lo multiplicamos por los dos equipos y si lo aumentamos a las diferentes disciplinas deportivas y vemos los recursos que se pueden producir y la reactivación económica que hay, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? ¿Dónde queda el deporte? Ya no como un centro de entretenimiento o como un pasatiempo. Desde el punto de vista de empresa, ¿cuál es el apoyo que se va a obtener? ¿Y cómo lograrlo? Y es precisamente la pregunta que nosotros hacemos a nuestros representantes. En la provincia, los representantes de Heredia, ¿cómo van a ayudarnos a nosotros a promover el deporte como industria, como empresa? No simple y sencillamente levantar una copa, porque eso al final de cuentas es esfuerzo. Pero toda la gente que depende de forma directa o indirecta del fútbol, nosotros construyendo un estadio, ¿cuántos empleos estamos dando? Y una vez que esté creado, ¿cuántos recursos económicos a través de medios comerciales y de oficinas y locales se van a dar e ingresos para la municipalidad? ¿Cuál es el apoyo que tenemos nosotros de la municipalidad y cuál es el apoyo que vamos a tener en este caso desde una curul? Eso es sumamente importante para nosotros para definirlo y para nosotros y para nuestra visión y para mucha gente que está interesada. Y la respuesta también tiene que ser como, me acuerdo cuando la selección en Brasil tuvo el resultado que tuvo, en la Asamblea Legislativa todo el mundo quería recibir a la selección nacional, después querían recibir a las hermanas Vargas porque triunfaron en temas de atletismo, después también en temas de ciclismo que queríamos recibir a André Amador, pero realmente todo el mundo quiere subirse a la carroza cuando se triunfa, pero durante el proceso se ayuda muy poco, durante el proceso se interviene muy poco, durante el proceso se juega la doble moral. Me acuerdo que el CNP no le quería dar una propiedad a la Federación de Fútbol que quedaba casi que enclavada detrás de las propiedades de la Federación de Fútbol para que hicieran un par de canchas más para la selección femenina. Y qué sé yo, y si hay algo que no se promueve, si hay algo que tiene poco apoyo, es el tema del deporte. Y por eso lo queremos hoy, y queríamos conversar con usted, don Juan Carlos, por una sencilla razón. No se vale montarse a la carroza cuando no has pasado un proceso. Y si hay algo que el Costa Rica necesita en el deporte es dejar a políticos que se sigan subiendo a la carroza y que sigan jugando a la doble moral. Si hay algo que hoy nuestro país necesita, y ha sido también uno de nuestros compromisos, es fortalecer el financiamiento. Y para fortalecer el financiamiento hay que hasta luchar en contra de algunos poderes económicos de este país que no quieren que eso suceda, porque también se abre el mercado para otro tipo de marcas y para otro tipo de promociones. Y se acaba el monopolio y se acaba la intervención de ellos, o podrían tener una competencia muy riesgosa a nivel económico. Entonces, detrás de esto se están jugando con pues algunos pocos, o con los bolsillos de unos pocos, y lo que queremos que se acabe ya. Ya estamos cansados de gente que le está jugando el juego a algunos pocos y poderes económicos, y que no quiere abrirle a la oportunidad a los demás. Hay algo que he estado conversando con usted y con algunos otros directivos del Club Sport Herediano, y es un proyecto que nosotros tenemos para la ciudad de Heredia, y es hacer la ciudad de Heredia la ciudad del alto rendimiento en Heredia. Hay algunos que envidian el centro de alto rendimiento de otro equipo, pero que al fin y al cabo lo que hace es excluir a jóvenes y a niños. Y cuando yo me puse a hacer el proyecto del centro de alto rendimiento para Heredia, donde queremos que ustedes sean uno de los actores principales, o sea, el Club Sport Herediano, es, bueno, ¿de dónde salió Yuba Paniagua? ¿De dónde salió Cuico Bejarano? ¿De dónde salió Claudio Jara, Giovanni Jara, Germán Chavarría? ¿De dónde salieron? De las plazas de nuestros pueblos. De ahí salieron, de las plazas de nuestros pueblos que han estado hoy y de los estadios de nuestros pueblos que hoy están abandonados. El estadio, por ejemplo, el estadio de Santa Bárbara, el estadio Carlos Alvarado, hoy está básicamente en abandono. El estadio de San Joaquín de Flores está sin uso.
Las canchas están con candado. Los chiquillos antes íbamos a jugar a nuestras plazas. Esos eran los grandes centros de alto rendimiento de nuestro país. Ahí no se excluía a nadie, porque al fin y al cabo, cuando usted tiene, don Juan Carlos, un centro de alto rendimiento, si usted es el chiquillo 50 y yo soy el chiquillo 51, ya para mí no hay campo, aunque yo sea muy bueno. Tienen que escoger entre dos. En cambio, nosotros podemos promover a que no solamente los niños vengan a tener educación básica y formación básica en el fútbol y que se pueda desarrollar sus dones, sus talentos y sus habilidades, sino trabajar fuertemente, como ya lo hemos hecho en algún momento con la Liga Femenina, con el fortalecimiento de sus habilidades blandas, el fortalecimiento de su carácter, porque hoy el deportista tiene un desarrollo integral y eso es lo que hoy estarían dispuestos el Club Sport Herediano a ser parte de la ciudad de alto rendimiento de este país, y que cuando se diga Heredia, Heredia no tiene un lugar solamente donde se excluye gente, sino las canchas abiertas con entrenadores en cada una de esas canchas, con capacitación para gente en una de esas canchas, con padrinos de parte de los jugadores, yendo a esas canchas a saludar a los niños, a inspirar a los niños, que son, los jugadores de fútbol son ídolos para ellos, y que vayan un día a saludarlos, y que vayan un día a compartir con ellos, a enseñarles a patear una bola en esos ratos que algunas veces tienen los deportistas de alto nivel, que puedan compartir con las y los heredianos en San Rafael de Heredia, en San Isidro de Heredia, en Santa Bárbara de Heredia, y hasta, ¿por qué no decirlo y fuertemente, en Sarapiquí, que es uno de nuestros cantones que ha sido abandonado? Por supuesto que sí. La respuesta es por supuesto que sí. Fuerza Herediana, si es algo que se ha caracterizado, es porque ha tratado de tener proyección social del equipo. Creemos que le debemos a la comunidad. No es solo jugar, no es solo llenar estadios, es también proyectar un poco de lo mucho que se nos da a nuestras comunidades. Ahora planteabas algo que para nosotros es muy claro. Se cierran las plazas y se abren centros comerciales para darle paso a centros comerciales, a bares, a residenciales, y cada vez nuestra juventud tiene menos lugares donde ir a fomentar, no una carrera futuro necesariamente, porque son muy pocos realmente los que llegan a primera división, pero el fútbol va más allá que eso. El fútbol forma disciplina, forma valores, forma entrega, es una forma de vida que, si se lleva a las diferentes actividades, puede dar líderes que nuestra comunidad lo necesita. Por supuesto, no solo estaríamos dispuestos a llevar a los jugadores, sino también llevar visores. Para nosotros incluso es una inversión, un centro de alto rendimiento de ese tipo. Que hayan plazas donde nuestros jugadores puedan ir, donde los muchachos puedan ir a hacer, y que nuestros visores los puedan reclutar para llevarlos a nuestros equipos, es necesario, pero hay muy poco lugar donde verlos, y como vos lo decís, nosotros hacemos escuelas de fútbol y de todos, pero son números clausos y necesitamos un lugar donde haya números apertos. Estamos a pocos días de las elecciones, don Juan Carlos. Cuénteme, ¿qué piensa? ¿Cuál es su corazón? No le voy a preguntar por quién va a votar, porque el voto es secreto, pero sí le voy a preguntar ¿cómo las está viendo de aquí al domingo? Hay mucha gente que está desanimada, hay otra gente que está desilusionada, hay otra gente que todavía no se ha decidido, pero realmente celebrar la democracia es un privilegio para nosotros. Así que a mí me gustaría que usted nos cuente y al final le invite a nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan y nos miran por las redes sociales, a que vaya a votar, porque es un privilegio que tenemos los costarricenses y que se lo ganaron nuestros antepasados a punta de sangre. Yo creo que mientras en otros países, para poder elegir un presidente, se llenan las manos de sangre, nosotros nos llenamos un dedo de tinta. Esa es la gran diferencia. Yo creo que es un derecho que tenemos que ejercer, no permitir que los demás elijan por nosotros, en nuestra conciencia, con base a nuestros principios, con base a nuestras creencias, a nuestras filosofías, elegir al que mejor creamos. Tenemos ese derecho, pero también tenemos esa obligación, y se nos ha olvidado que no solo es un derecho, sino que es una responsabilidad, y hay que ejercerla. Para el país ir a una segunda ronda es sumamente caro, y es además dejar en manos de terceros una decisión que nos compete a nosotros. Así que yo creo que es el momento de que seamos no solo responsables, sino también valientes, y que salgamos a ejercer el derecho al voto como nos corresponde y como debemos. Gracias, don Juan Carlos Retana, presidente del glorioso Team Florencia. Ahí lo voy a decir con pasión. Amén. Amén. Ahí se lo voy a decir con pasión, porque soy realmente un aficionado más, pero también alguien que sabe que necesita que el deporte
se ha fortalecido en nuestra provincia, y por eso que hemos propuesto nuestro nombre para que lo consideren los heredianos y las heredianas en la provincia de Heredia. Queremos fortalecer el deporte y hacer cosas diferentes para que nuestra provincia empiece a distinguirse no solamente en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Gracias a todos los que han escuchado este podcast en Política Disruptiva. Nos despedimos, don Juan Carlos Retana y Gonzalo Ramírez. Un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga.